sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a analizar la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Estudiaremos San Juan capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Te invito, hermano, a que tomes las Sagradas Escrituras en tus manos, sin temor, sin miedo, con confianza. Vamos a saborear la palabra de Dios. Vamos a hacer la vida en nuestra vida. Vamos a ver cuál es el mensaje de Dios hoy para nosotros. Escuchemos a San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo. Ahí está. Fíjense ustedes algo muy importante de lo que dice la Biblia. Por la palabra de Dios se hizo todo. ¡Qué maravilla! Si el cristiano creyera eso, ¿cuántos beneficios sacaría de la palabra de Dios? De la palabra de Dios se hizo todo. Si la Sagrada Escritura afirma eso, es para decirte a ti y para decirme a mí, amado hermano cristiano que me escucha, que nosotros podemos hacer muchas cosas a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sigue obrando, sigue actuando en medio del mundo y actúa milagros. Hace cosas que no existían antes, que en la vida suya y en la vida mía no existía. La podemos comenzar a ver a través de la palabra de Dios. Continúe, como dice la palabra. Y nada llegó a ser sin ella. Nada llegó a ser sin ella. En castellano significa que usted no puede ser nada ni llegar a ser nada sin ella. Usted y yo seremos lo que seremos gracias a la palabra de Dios. Pero ¿cuándo vamos a tomar conciencia nosotros de eso? ¿Creemos o no creemos? Sin la palabra de Dios no se puede llegar a ser nada. Con ella se hizo todo. Dos afirmaciones. Sin ella, nada. Con ella, todo. Eso lo decía San Juan. Ahora, en la vida suya y en la vida mía, ¿podemos decir lo mismo? Con la palabra de Dios, todo. Sin la palabra de Dios, nada. Pero también se manifiesta el poder, la grandeza de Dios a través de su palabra. El poder de Dios se manifiesta en su palabra. Qué bonito lo vemos reflejado allá en Mateo capítulo 8, en el versículo 5 y siguientes, donde el capitán romano le dice a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Oye, qué bonito es que todos nosotros confiáramos en la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. El capitán romano sabía que la palabra tiene poder, y poder para sanar, poder para levantar, poder para hacer nuevas todas las cosas. Pues el libro del Génesis dice que Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Hágase el cielo, y el cielo se hizo. Hágase el sol, la luna y las estrellas, y se hizo tal como Dios lo había dicho. Todo lo hizo Dios con su palabra. ¿Cuándo comprenderemos nosotros que la palabra de Dios tiene poder? ¿El capitán romano? Sí, y le dio una explicación a Jesús. Porque tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene, y a otro haz esto y lo hace. Le estaba diciendo, si yo que soy hombre, yo que soy mortal, digo algo y eso se cumple, ¿cómo será tú, Señor? Lo que tú dices se cumple con más razón. Y ahí entonces Jesús dijo algo maravilloso. Nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. En conclusión, la fe viene a través de la palabra. Y la fe más grande es la fe que se adquiere a través de la confianza firme en la palabra de Dios. Simplemente por el hecho de saber que Dios es Dios, que Él no miente y que Él se ha revelado a nosotros por medio de su santa palabra. Pudiésemos nosotros gustar esta santa palabra, veríamos maravilla en nuestra vida. Vamos ahora a leer el versículo 14 de San Juan, capítulo 1. Juan 1, 14. Escuchen.
Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y puso su tienda, su morada entre nosotros. ¿Cuándo se hizo carne la palabra de Dios entre nosotros? Que se hizo carne. ¿Cuándo? Cuando una mujer llamada María, la Virgen, escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios y creyó en ella. Entonces la palabra de Dios se hizo carne. Así lo decimos en el Ángelo. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿en quién se hace carne? En la Virgen María. ¿Pero por qué? Ahorita analizamos el por qué. Pero yo quiero que ustedes descubran que la palabra de Dios puede hacerse carne. La Biblia en la casa, colocada en una mesa, colocada abierta en algún lugar en la casa, es palabra muerta. Pero cuando usted y yo la leemos, la llevamos a nuestra vida, creemos en ella y la cumplimos, es palabra viva que se hace carne y pone su morada en medio de nosotros como lo hizo en la Virgen María. Así lo podemos entonces ver en Lucas capítulo 1, versículo 38, donde dice la Virgen María. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Entonces la Virgen María cree en la palabra de Dios y dice: hágase en mí tal como has dicho. La palabra de Dios es importante para ella, sin más. No pone condición, tal como has dicho. Esto es lo hermoso de la vida del cristiano. Confiar en la palabra de Dios a plenitud, sin problema. Ahí es cuando efectivamente la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros, se hace vida en nuestras vidas, se hace realidad, se hace fuerza, se hace poder, se hace entonces algo tan divino en la vida del cristiano. Hágase en mí según tu palabra, es el ejemplo de la Virgen María. Ahora, en el versículo 45, vemos que Santa Isabel viene a alabar a la Virgen María y la alaba de una manera especial. Escuchemos, 1:45 de San Lucas. Dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. Entonces, dichosa tú porque has creído. Sí, la Virgen María creyó. ¿Pero en qué creyó? Que se cumpliría la palabra del Señor. La palabra de Dios, ella creyó que se cumpliría. Y por eso ella llegó a ser dichosa. Dichosa. Así también lo dice Lucas 11:27, cuando una mujer se encuentra a Jesús y le grita: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dice: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La felicidad, la dicha está en escuchar la palabra de Dios. Y María es dichosa porque escucha la palabra de Dios. Usted y yo, según Jesús, podemos ser dichosos como la Virgen María. No solamente ella es dichosa por haberle llevado en su vientre, sino por haber escuchado la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, usted y yo podemos ser dichosos. Una vida plenamente feliz, una vida plenamente dichosa, haciendo la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Cuándo? Cuando la leamos, cuando creamos que la palabra de Dios tiene poder, cuando la creamos sin más problemas, que la creamos simplemente a ciegas, tal como está escrita, reconociendo que es palabra de Dios y acercándonos a ella, como lo dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, como lo que es en realidad palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y así Dios hace efectiva su palabra en nosotros. Y lo expresa la Biblia con esta palabra. Y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hoy vuelve a ser carne y a morar entre nosotros la palabra de Dios, en ti y en mí, si la escuchamos y si la ponemos en práctica.